Bueno, nuestro buen amigo y fiel oyente del programa, Víctor Pérez, nos envió una notita, siempre muy educativa como él nos las envía, y demostrando, digamos, la continuidad que le da al programa relacionada con un comentario que hemos hecho de una canción de Tito Rodríguez sobre los marcianos, que nosotros dijimos los marcianos llegaron bailando cha, cha, cha. Y él nos recuerda que en la canción no es cha, 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 sino que los marcianos llegaron bailando rica, cha. Sí. Y efectivamente es así, ¿verdad? Y eso fue así, pero lo más interesante es que nos dice que en 1968, época también de por aquella época de la canción donde estaba más en moda que ahora, él, que era estudiante de la Escuela de Derecho, estaba esperando un examen oral de uno de los cursos y cuando de pronto en el corredor de la Escuela de Economía actual de la universidad, que era la antigua Escuela de Derecho en la mañana, vieron sobre el edificio, en altura obviamente, una especie de huevo horizontal con luminosidad como fluorescente del tamaño de un bus que se quedó quieto en el aire sin ruido a unos 20 metros por encima de los árboles que ahí había y luego se elevó verticalmente como un Harrier hasta desaparecer. Dice que nunca supieron qué fue lo que vieron, si un ovni, una energía suelta, un alma en pena, un ángel, que en este caso dice, ¿quién dice que tienen que tener alitas, verdad? O un experimento de la CIA. Y recuerda también que ese fenómeno observado por los estudiantes, en el cual estaba él, fue documentado en el periódico La Nación, pero que también fue observado en Punta Arenas, Guanacaste, en la zona de Guasimal, Bagaces y Tilarán. Y nos envió las referencias documentales del caso. Entonces sí, estamos claros de que en Costa Rica los marcianos, supongamos que eran marcianos, esos que estaban ahí encima de la cabeza de don Víctor, vinieron a observar el gobierno de don Trejos Fernández, que estaba en estos días ha cumplido 100 años, sí, y que era austero y que era un buen hombre, y tal vez se entusiasmaron con su lunar de cara, ¿verdad? Lo que no sabemos es por qué no le cantaron Cielito Lindo. En la celebración debieron haberlo hecho, porque ese era su himno de campaña. No, bueno, a mí me impresionó el reportaje que aparece, él lo vio, sí, claro, en facsímil. Y efectivamente hay demasiados lugares muy distantes, desde lugares muy distantes, San José y San Pedro, por sí, ellos, claro, y Punta Arenas y otros, se reportó el avistamiento de los marcianos, que en el caso de Costa Rica pues no llegaron, tal vez llegaron bailando el punto guanacasteco, pero no el ricachá. Y eso del ricachá a mí me llama la atención porque también uno puede comentar sobre el grado de curiosidad de uno, porque cuando ese cha-cha-cha se hizo popular, yo estaba en Cuba. Y nunca me pregunté por qué decían ricachá, es decir, la observación que hace Víctor de que era porque se suponía que los marcianos lo llamaban así, a mí nunca se me ocurrió. Y valga la oportunidad para decir que en varias oportunidades las intervenciones de Víctor me han hecho entender que es un hombre muy ordenado, digamos, quizás la persona más documentada que conozco yo en este país. Y que guarda documentos. Exactamente, sí. A mí me ha suministrado cosas en relación con cosas que he escrito o que he dicho aquí en este programa que me asombran porque precisan, aclaran. Y detallista. Sí. Detallista, sí, claro. Sí, el otro día nos asombró con una fotocopia, con el envío del facsímil de un anuncio aparecido en un periodiquito repartido en un vuelo de Alitalia, ¿sí? Donde había un anuncio de un sastre distinguido, supongo. ¿Italiano? Italiano. Sí. Que aparecía el sastre tallándole un traje al presidente de la Costa Rica,
don Francisco Orlich, pero ya don Francisco había muerto en esa época. Y se ve a don Francisco Orlich con donde lo están tallando. Sí, muy elegante se ve don Francisco Y no Orlich. es un doble, se ve muy elegante. No, sí. Y por el ángulo de la foto que está tomada de abajo hacia arriba se ve más alto de lo que era. Bueno, pero cosas de ese tipo. Era algo que le hicieron a Richard Nixon en la campaña del 58, porque Nixon era un hombre bajo, digamos en la estatura normal de los Estados Unidos. Entonces los publicistas, para engrandecer su figura, habían acordado que todos los eventos donde él participaba, todos los camarógrafos y todas las cámaras de televisión y radio y todas las cosas que tenían que tener que ver con fotografías, tenían que tomarlo en un ángulo de abajo hacia arriba siempre. Nunca podían tomarlo a la distancia horizontal de su tamaño. Pues, Y en escenarios como este, donde estamos nosotros aquí hablando y grabando, tenían que tener también cierta temperatura fría porque el tipo sudaba demasiado. Bueno. Y sí, son detalles. Pudieron haberlo congelado. No, eso le iba mejor que Alan Ladd. Alan Ladd era un actor famoso. Sí, claro. Y parece que las mujeres lo encontraban muy lindo. Se enamoraban de él. Eso era de los años 50, 60. Sí, claro. Yo creo que ya muy pocos lo recuerdan. Sí. Pero Alan Ladd su estatura era tan limitada, para decirlo de alguna manera, que entonces en las películas, cuando él tenía que besar a una mujer, las tomas se hacían de tal manera que nunca se veían los pies de la pareja, porque le tenía que poner un taburete para que viera la talla. Ni que fuera Danny DeVito. Pues claro, el asunto no se volvía grotesco porque no quedaba a la vista del público, pero poco a poco el chismorreo periodístico fue dejando saber que Alan Ladd pues era ¿cómo es ese tamaño? Petit. Petit. Sí, esas cosas, ¿verdad? Sí, claro. No, y me imagino que si alguna vez le tocó actuar con una mujer muy alta, él mismo pidió que le sacaran de la película. porque le hubiera mareado la escalera que habría tenido que ponerle, ¿verdad? Sí, claro. En cambio ese otro actor, Danny DeVito, ¿no? En su pequeñez él. tiene su gracia. No, claro. Eso era lo que se explotaba. Sí, claro. Sí, no, a mí volviendo a Víctor, una vez me facilitó el PDF de Mi Hogar y Mi Pueblo. Mi Hogar y Mi Pueblo era un silabario, hay que aclararlo porque la gente joven ya no lo usan. recuerda, que lo usábamos cuando estábamos en la escuela nosotros. Tenía muy buen contenido, de paso. Sí, por cierto. Sí. Y entonces él encontró el de 1932, si no me equivoco, pero no lo encontró, lo tenía en su biblioteca y entonces me lo facsimilió completo, yo lo tengo en mi computadora. Entonces, eso es algo que no le ocurre a todo el mundo. Uno tiende, claro, también es uno más trashumante que... algunos somos más trashumantes que otros, ¿verdad? Con eso de cambiarnos de casa y andar de la seca a la meca, como dirían. Ese Hogar y Mi Pueblo, yo recuerdo portada, no sé si era perenne la portada, pero era una portada que traía como un circulito afuera. Y una casita y una figurilla de familiar, me parecía. Sí. ¿O es la versión que yo debo conservar? No, porque hay una versión que tenía en la portada un motivo indígena a lo ancho. En fin, era un silabario inolvidable. Un silabario inolvidable. Y tenía buenas narraciones y cosas así, pequeñas. Dos abejoncitos tan buenos, y cosas de ese tipo. Y algunos textos históricos importantes. En fin, era lo que teníamos como enciclopedia mínima nosotros cuando estábamos en los primeros grados. Y Paco y Lola. Y Paco y Lola también. Sí. A propósito de eso, Fernando, estos días pasados se ha celebrado el Día del Libro. El Día del Libro. El aniversario tan importante, 500 de
de Shakespeare y de Cervantes que los relacionan con el Día del Libro, pero no tanto la celebración del Día del Libro por el Día del Libro, sino más bien que con motivo de esa fecha en el país se han estado publicando reportajes muy interesantes sobre las políticas de lectura y de aprendizaje de lectura y de lenguaje que deben impulsarse en los niños de edad preescolar, de cómo debe estimularse, y con psicólogos y psicopedagogos y con todo ese tipo de especialistas se ha dado buena información para que padres de familia y maestros sobre todo también entiendan que a los niños hay que hablarles muy correctamente, que sepan distinguir bien las palabras, las sílabas, los acentos, etcétera, darles las respuestas también adecuadas cuando preguntan, ¿verdad? Ponerlos en contacto directo con la lectura a un mínimo de minutos por día, que puede variar dependiendo obviamente de eso, pero que debe hacerse una lectura todos los días previa. Ahí aconsejaban, me parecía, antes de dormir y ese tipo de cosas, pero que debía hacerse una lectura previa con los niños para habituarlos, obviamente, a que eso sea una especie de cotidianidad, de hábito verdaderamente, y que se acostumbren a eso. Bueno, esa es una cosa que verdaderamente importa hoy. Tal vez en el pasado no todo el mundo lo hacía. Nosotros lo hicimos con nuestros hijos y nuestros hijos lo hacen con sus hijos. Incluso como experiencia, digamos, de recuerdo, en algunos casos, algunos de los carajillos nuestros nos decían, ¿qué? ¿No me va a leer hoy? Entonces ya uno ya se sentaba a leerles y después cerraban las persianas y se dormían, ¿verdad? Pero había ya el hábito de que había que leerles, y eso sucede con algunos de mis nietos que tienen la práctica de la lectura y hay que leerles, si no, no se duermen, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante porque también en edad escolar de Costa Rica se bajó ya a 6,5 años el ingreso a escuela, creo, desde hace ya varios años, pero bien podría bajarse más, Claro. porque eso dependerá siempre de niños que de una u otra manera tengan más habilidades para eso. Y si hoy se le da un acento importante a la lectura como parte del aprendizaje y de las posibilidades de desarrollarse en el proceso educativo, pues también debe haber una flexibilidad educativa para estimular eso, ¿verdad? Yo tuve la experiencia también negativa, Fernando, de uno de mis hijos que cuando llega a primer grado ya sabía leer y escribir, terminó el primer grado en una escuela privada y la maestra un día nos reunió a nosotros, ¿verdad?, diciéndonos que lamentaba decirnos que ese año no se había logrado que los niños aprendieran a leer y escribir, que lo iban a hacer en el siguiente, en el segundo, y no se había dado cuenta que el hijo nuestro sabía leer y escribir. No, claro, bueno, no era nada personalizado el aprendizaje ahí. Sí, bueno, así fue. No, eso es un tema importantísimo. Lo que pasa es que, bueno, y conviene recalcar, algunos lo toman como pedantería académica, ¿verdad? Cuando uno insiste en que los niños deben comenzar a apreciar el buen uso del lenguaje. No se trata de que sean refinados, cosas por el estilo, como podrían decir algunos, ¿verdad? No, es que la lengua es un instrumento importantísimo para relacionarse y tiene que ser clara y precisa. Un día de esto yo escribí en el periódico una nota ahí donde contaba algo que recordaba había sucedido en Cuba en una escuela politécnica. Entonces, tal vez exageraba algunas de las fragilidades, por así decirlo, del lenguaje usual de los jóvenes cubanos de entonces. Muy pocas. Pero la verdad es que sí, hay como cierto arrojo natural en la gente para omitir la claridad en la lengua, y eso se puede prestar a confusiones, ¿verdad? Y luego cuando se llega ya
a comunicar, a tratar de comunicar hechos, digamos, científicos, para decir, o técnicos, se presentan dificultades. No Sí, pensemos claro. solo en lo literario, que sí, que hablar bonito para escribir poesía, no solo eso. Un mecánico tratando de explicarle a otro el funcionamiento de un motor, antiguamente yo no habría entendido que un mecánico costarricense le dijera al otro el clutch, porque se decía embrague. Pero bueno, eso no importa, las lenguas evolucionan y se reconocen entre ellas, pero tiene que haber una claridad. Y la lectura esa de antes de ir a dormir, bueno, yo la doy por un hecho porque ya yo tengo la experiencia de que en algún lugar estoy tranquilo y de pronto aparece un enano, una enanita y pone un libro encima de la mesa Claro. y ya con eso me está diciendo que le lea. Sí, claro. Y eso debe ser así. Debe ser difícil para los padres ahora separar a los niños de distractores como son la televisión, la El tableta, el Sí, iPad, claro. ¿verdad? Ahí yo veo que hay dificultades. No, pero y en cuanto a hábito de lectura, yo a veces les decía a mis estudiantes, y generalmente lo hacía cada inicio de curso lectivo, que, sí, que, bueno, hablamos de estudiantes universitarios que en materia de estudio universitario, el estudio era eminentemente personal, es decir, el que estudia es uno, como persona, nadie estudia por uno, ni nadie aprende por uno, uno es el que tiene que hacer el esfuerzo del aprendizaje. Y que ese aprendizaje pues tiene que hacerse también a base de lecturas que dan los profesores, todos. Y que eso hay que hacerlo con mucha rigurosidad, con mucho oficio. Y yo les ponía un ejemplo casi matemático, diciendo, mire, si ustedes leen una página al día, ¿verdad? Eso no les quita ni 5 minutos, Claro. ¿verdad? Y van a leer 365 páginas al año, que es la mitad de un libro de Rowling, ¿verdad? De Harry Potter. Si leen 5 páginas al día, ya leían 1850 al año. Y eso daba para leer 18 libros de 100 páginas, que en promedio podían leerse uno cada 3 semanas. Bueno, ya eso era una carga, pero ahí lo importante no era leer las 5 páginas diarias, sino que son 5 páginas que hay que leerlas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no importa si llueve, si hay un muerto, si hay un feriado, si hay vacaciones, porque eso es constante. Porque en materia de lectura, lo que no se lee hoy no se lee acumulativamente al día siguiente, ¿verdad? Y eso sí había que hacerlo. Y esa es la parte, digamos, importante del entusiasmo por crear el hábito de la lectura, que es Ahora, la otra cosa que siempre tiene muchos distractores, es decir, siempre Sí, sí, hay muchas cosas que operan contra la lectura. la bola de fútbol es muy Sí, claro. muy complicado eso, pero efectivamente debe ponérsele atención. Hay una tendencia actual contra la que no me revelo porque es inevitable, que se da por el hecho de que hay mucha comunicación que se hace por medio de aparatos electrónicos, y entonces se trata de hacer todo lo más rápidamente posible. Entonces entra en La economía, la economía del lenguaje. que a ratos se vuelven realmente agresivas contra el uso de la lengua. Y uno mismo, claro, como uno es viejo, le cuesta a veces entender esas abreviaturas, mientras que los jovencitos pues lo ven como su lenguaje natural. Eso es una especie de babelización, porque también no creo que las abreviaturas sean iguales en todas las lenguas. Y a propósito de otras lenguas, hay me estaba contando resultados de escolares de una nieta mía que vive en Estados Unidos. Y bueno, no para rajar, pero eran excelentes. Pero lo que más me llamó la atención fue que en una asignatura tenía el equivalente a un 103, es decir, eso era muy raro. 103% era lo que llaman spelling. Eso es un hábito que en las escuelas de Estados Unidos Los ponen a leer, sí, pero los ponen, vamos a ver, casi que compiten. no hay Hay competencias competencia hasta porque nacionales. un nieto mío
también participó de esa experiencia. En spelling, es decir, les dicen una palabra y tienen que decir letra por letra cómo se escribe. En inglés, tal vez en español puede sonar un poco raro porque en español las posibilidades de error son menores, creo yo. Pero digamos, potato. Y me acuerdo que hubo un vicepresidente de los Estados Unidos que estaba en el jurado y decía la palabra potato y él corrigió a la muchachita que lo expelió, como dirían bien, porque él no sabía cómo era, ¿verdad? Sí, claro. Existía por la palabra patata en inglés. Pero eso es un ejercicio que adquiere en cierto momento un tono casi deportivo, ¿verdad? Sin embargo, él explica cómo es que hay mucha gente que escribe el inglés bien. Es raro. ¿Por qué gente que habla inglés lo escribe bien? Bueno, porque creo que es bastante complejo, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que conviene que la gente, los padres de familia piensen para que ayude, pongan su granito de arena para que los niños se habitúen un poquito a... En esa experiencia del nieto mayor nuestro en Estados Unidos, que vivió allá porque mi hijo trabajaba allá y tuvo que ir a una escuela allá, les ponían lecturas diarias, en este caso electrónicas, ya tenían que hacerlo electrónicamente, que venían acompañadas de una vez con un cuestionario que ellos tenían que resolver y mandarlo inmediatamente a la escuela. Entonces ahí había un control de lectura y de respuesta. Y eso les daba un puntaje donde el hijo mío también, sin rajar, también iba, el nieto mío iba muy adelantado y iba con muy buenos niveles de lectura, pero era un fenómeno que era así como una competencia académica positiva, en el sentido de que cada niño trataba de dar un esfuerzo máximo por ver cuánto leían diariamente y se entretenían leyendo, que es una cosa interesante. Dicen los amigos que hay que aterrizar.